A la palabra, quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Estamos ahora meditando en el libro de los Hechos y empezamos en el capítulo 9. Hoy estamos en el capítulo 11 todavía. Y ha sido una experiencia y una bendición muy grande venirme leyendo cada día y meditando en la palabra del Señor. Vamos a Hechos capítulo 11, verso 19 en adelante. 11, 19 dice la palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, quiero hablarles esta mañana acerca del triunfo del evangelio. El triunfo del evangelio. Al venir leyendo el libro de los Hechos, hemos visto algunas conversiones de mucha trascendencia, muy importantes, impactantes, como es, por ejemplo, en el capítulo 8, vimos la conversión de un funcionario de Etiopía, un funcionario de Etiopía, de la reina de Etiopía, capítulo 8. Y en el capítulo 9 hemos visto la conversión de un hombre que nunca ha habido alguien que sea tan adverso al evangelio como él. Y creo que los discípulos nunca pensaron que Saulo habría de ser o habría de convertirse en uno de los más famosos predicadores del evangelio. Saulo es conocido por su ira, su enojo, su rencor, su ira más que todo contra los cristianos. Bueno, en el capítulo 9 vemos la conversión de Saulo, y en el capítulo 10 encontramos o leemos acerca de la conversión de un oficial romano, un centurión, un oficial militar, una persona de rango importante. Desde el capítulo 2 en adelante, el libro de los Hechos dice que se agregaban multitudes, que el crecimiento de la iglesia era día a día, y que el número de discípulos crecía todos los días. Pero entre ese crecimiento, Hechos resalta la conversión de estos tres personajes, porque eran de personas que sobresalían por su rango, por su posición, por su actividad, como era el funcionario de Etiopía, Saulo de Tarso y Cornelio, el centurión romano. Anoche se habló acerca de la conversión de Saulo,
vimos las evidencias de una verdadera conversión. El jueves se nos habló acerca de la conversión de Cornelio. Tuvimos una enseñanza preciosa. Entonces el Evangelio es algo que, el Evangelio es imparable. Por eso quiero hablarles acerca de la victoria o del triunfo del Evangelio. Es imparable. Pablo lo dijo de esta manera: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a los judíos primeramente y también a los gentiles. El Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio es poder de Dios. Aleluya. Hemos tenido la bendición en esta ciudad de que conocieran a Cristo personas que en otro tiempo eran adversas. Un Napoleón Pinto que odiaba a los cristianos, un Víctor Lara que era el encargado de la Casa de la Cultura, el alcalde Bartolomé Raguán, el alcalde Albarca, ¿cómo se llamaba este hermano? Nuestro hermano Cecilio Albarca. Y así muchas personas de la ciudad han pasado por aquí, han sido parte de estas filas. El hermano Antonio Roldán, y así algunos que recuerdo, el hermano Otto Mérida Petersen. Se me escapan, hay muchos más. Pero personas que eran muy conocidas en la ciudad donde vivimos, han pasado por aquí, están con el Señor ahora, conocieron a Cristo, se salvaron. Amén. Y también aquí se entregó al Señor la hermana Lolita Pérez Tuchán, y también aquí se entregó el hermano César Duarte. Y ustedes han pasado por aquí. Gloria a Dios por eso. La victoria del Evangelio, de eso quiero hablarles esta mañana. La victoria del Evangelio. El Evangelio es imparable. Aleluya. Gloria a Dios. Al hablar del capítulo 11, vemos los siguientes puntos. Primero, la muerte de Esteban. La muerte de Esteban provocó que se desatara la persecución contra los cristianos. Lo podríamos leer en el capítulo 8 de Hechos, en los versos 1 y 4. A ver, léalo conmigo rápido. Capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte, refiriéndose a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba a la iglesia, dice el verso 3, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así que la muerte de Esteban provocó una gran persecución, pero la persecución también provocó que la iglesia se extendiera y llegara hasta un lugar que se llamaba Antioquía. Podemos verlo. A ver, pensemos en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, dice que iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio. Ahora lea conmigo capítulo 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Dice, iban huyendo por la persecución, pero iban hablando la palabra de Dios. Iban huyendo, pero iban anunciando el evangelio. Y pasaron por Chipre, pasaron por Fenicia y llegaron hasta Antioquía. Así que observemos esto. Dios usó la muerte de Esteban y la persecución para que el evangelio se extendiera. Pensemos muy serio en esto, porque si el evangelio no se está extendiendo, Dios puede usar esos medios para sacarnos de nuestra comodidad, porque su voluntad es que el evangelio se extienda y la palabra corra. Así que Dios usó la muerte de Esteban y la persecución para que el evangelio llegara hasta Antioquía. Aquí dice el versículo 19: pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Qué importancia tiene o tenía en ese momento Antioquía? Era Antioquía de Siria, a la que se refiere Hechos 11:19, porque había otra Antioquía que se conoce como Antioquía de Pisidia. Esta era Antioquía de Siria. Esta Antioquía era la tercera ciudad más importante en el Imperio Romano. La primera ciudad en importancia era Roma. La tercera era Alejandría. Perdón, la segunda era Alejandría y la tercera era Antioquía. Así que Antioquía era una ciudad cosmopolita, una ciudad donde había gente de todas partes del Imperio Romano y era muy importante. Se dice que en los tiempos del Nuevo Testamento Antioquía tenía más de 500,000 de personas, más de 500,000 habitantes. Más de 500,000 habitantes habían en Antioquía. Era una ciudad corrompida como toda ciudad romana. Abundaba la prostitución y la idolatría. Pero era una ciudad importante. Repito, solo la superaba Alejandría en Egipto y la ciudad de Roma. Entonces, llegar a Antioquía con el evangelio era llegar a un lugar importante. El que el evangelio llegara a Antioquía era llegar a un punto de suma importancia geográficamente, por la importancia que tenía la ciudad de Antioquía. Entonces podemos ver que el evangelio se está moviendo de Jerusalén hacia el norte y ahora está llegando a una de las ciudades más importantes de Roma. Veamos veamos qué fue lo que pasó en Antioquía. El evangelio en Antioquía. Nos dice el versículo 19 que los que iban huyendo de la persecución iban anunciando el evangelio por los lugares por donde pasaban hasta que llegaron a Antioquía. Pero dice que iban anunciando el evangelio solo a los judíos. Pero dice el verso 20 que había entre ellos, entre los discípulos que iban huyendo, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos eran gentiles, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Anunciaron a Jesús como Señor. Llegaron a Antioquía y anunciaron a Jesús como Señor. No lo anunciaron como Mesías, porque los oyentes del evangelio en Antioquía
no eran judíos. Así que anunciaron el evangelio del Señor, y dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor estaba con ellos. Y gran número de personas en Antioquía, pero ya no judíos, sino griegos, gentiles. Gran número de personas no judías creyeron y se convirtieron al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Aleluya. Creyeron y se convirtieron. Porque no es suficiente ser creyente. Es necesario ser convertidos. Hay creyentes convencidos que simpatizan con el evangelio, pero no es suficiente ser creyentes. Necesitamos convertirnos. ¿Convertirnos en qué? No es necesario ser simples creyentes. Debemos convertirnos. ¿Convertirnos en qué? En discípulos. Porque hay creyentes que solamente asisten, pero no se comprometen. Y los creyentes que no se comprometen, pues en cualquier momento pueden desaparecer, porque no tienen compromiso, no asumen ningún compromiso, ni con el Señor, ni con el pueblo del Señor. Son creyentes, han creído en el Señor, pero no son discípulos. Vea usted a esos discípulos huyendo de la persecución, pero no van pensando solamente en salvar sus vidas, también van pensando en la salvación de la gente con las cuales ellos van entrando en contacto. Ellos van anunciando el evangelio. Pasaron a Chipre, pasaron por Chipre, llegaron a Antioquía y van hablando del Señor, porque eran discípulos. Si hubieran sido solo creyentes, hubieran buscado refugio en las ciudades a donde iban. Simplemente se hubieran ido a refugiar como inmigrantes. Pero ahí se hubieran quedado. Hubieran buscado una iglesia donde asistir y congregarse. Nada más. Pero ellos eran discípulos. Iban huyendo, pero iban anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y cuando llegaron y cuando lo anunciaron en Antioquía, el versículo 21 dice que gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Entonces, debemos convertirnos en discípulos. Gloria a Dios. Los verdaderos cristianos tienen estas tres cosas como fundamento. Son hijos de Dios. Son nuevas criaturas. Y son discípulos. Discípulos comprometidos. ¿Es usted hijo de Dios? ¿Cuántos pueden decir soy una nueva criatura? Bien. ¿Es usted un discípulo? Un creyente comprometido, convertido en un testigo, convertido en un instrumento que el Señor va a usar donde quiera que usted esté.
Si usted se encuentra en el occidente, allí el Señor lo estará usando. Ahí habrá palabra, ahí usted estará anunciando el evangelio. Si usted está en el oriente, usted ahí está anunciando el evangelio. Si está en la provincia, o está en la ciudad, está en Guatemala o está en cualquier parte del mundo, usted está anunciando el evangelio. Porque usted es un discípulo. Es más que un creyente, es un discípulo. ¿Es usted un hijo de Dios, reconocido por Dios como hijo? ¿Es usted una nueva criatura? Pero es un creyente comprometido con el reino de Dios. Un creyente comprometido con el reino que ha de ser expandido, que ha de ser esparcido por el mundo, a toda criatura, a toda nación. Gran número de hombres creyeron y se convirtieron. Gloria a Dios. Cuando esto pasó en Antioquía, la iglesia de Jerusalén reaccionó y mandaron a supervisar, a evaluar y a ver qué es lo que estaba pasando. Mandaron a Bernabé. Bernabé era de Chipre. Bernabé era un judío que tenía buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo, era un hombre piadoso, generoso. En el capítulo 5 dice que Bernabé se despojó de su propiedad y la donó a la iglesia. Bernabé era un hombre lleno del Señor. Pero aparte de eso, era levita, pertenecía a la tribu de Leví, así que él era un sacerdote. Entonces, él era miembro de la iglesia de Jerusalén. A él lo comisionaron para ir a Antioquía y ver lo que estaba pasando. La iglesia de Jerusalén estaba enfrentando esos cambios difíciles. Por ejemplo, cuando supieron que en Samaria se había derramado en Samaria la gente había reconocido a Jesús como Señor y Mesías y que estaban siendo bautizados en agua. La iglesia de Jerusalén mandó a Juan y a Pedro para que fueran a inspeccionar lo que estaba pasando en Samaria. En esta ocasión, la iglesia manda a Bernabé para que haga lo mismo, que inspeccione, que evalúe, que supervise lo que está pasando en Antioquía. Cuando Bernabé llega a Antioquía, vemos una actitud maravillosa en Bernabé. Vamos al versículo 23. Versículo 23 dice, leo el 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé llegó a Antioquía y dice aquí el versículo 23 que Bernabé en primer lugar se regocijó. ¿Por qué se regocijó? Porque vio la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios en toda esa gente que habían creído y se habían convertido en Antioquía. Esto es muy importante. Eso dice el verso 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué entendemos por gracia de Dios? Gracia es la bondad de Dios que opera de manera espontánea para salvar y aceptar a los pecadores. Eso es gracia. Repito, es la bondad de Dios que opera de manera espontánea para salvar y aceptar a los pecadores. Por gracia soy salvo, dice Pablo en Efesios 2:8.
Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Dios muestra su bondad al aceptarnos, a pesar de que somos pecadores. Nos acepta si solamente creemos en su Hijo. Eso es gracia. Muestra su favor y su bondad y su misericordia para con nosotros, no importando lo que fuimos o lo que seamos, no importando nuestra condición. Él nos acepta si solamente creemos que su Hijo murió por nosotros. Eso es gracia. Aleluya. Ahora, ¿cómo vio esa gracia Bernabé en la iglesia de Antioquía? El versículo 23 dice que cuando él vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Cómo vio Bernabé la gracia de Dios? ¿Cómo hizo para ver la gracia de Dios? Escuche esto. Lo que estamos leyendo dice que los creyentes, los discípulos que iban huyendo de Jerusalén, iban anunciando el evangelio por donde iban pasando, pero solamente a los judíos. Ellos iban hablando la palabra solamente a los judíos. Pero hubo unos varones de Cirene y de Chipre que al entrar en Antioquía le hablaron también a los griegos. Y los griegos, o sea, los gentiles, se emocionaron, escucharon la historia de Jesús, de su muerte y de su resurrección, y el anuncio de que en Él hay perdón de pecados y que Él es el Mesías, el Salvador, el único que salva. La gente de Antioquía se entregó a Cristo, pero en Antioquía también habían judíos. Y ahora tenemos en Antioquía una iglesia formada de judíos y gentiles. Y esto sí era serio, porque los judíos no se mezclaban con los gentiles. Un judío no le daba la mano a un gentil. En el capítulo 10 vimos el jueves cómo Pedro llega a la casa de Cornelio, porque el Espíritu Santo se lo dijo estando él en Jope. Llega a la casa de Cornelio en Cesarea, ¿y cuáles son sus primeras palabras? Entra a la casa de Cornelio y dice: ustedes saben cuán abominable es que un judío entre en la casa de una familia que no es judía. ¿Por dónde empieza Pedro? Si el Señor le había dicho que fuera, que no llamara inmundo lo que Dios ya había limpiado. Le había dado una visión para que él no pensara que los gentiles eran inmundos. Además, Cornelio ya le había contado que había visto una visión, un ángel que le había dicho: manda a tal lugar, a tal casa, y hay uno que se llama Pedro, y mándalo a traer, él te va a hablar las palabras que necesitas oír. Así que no había razón, pero Pedro llega con esas palabras: ustedes saben cuán abominable es que un judío entre en la casa de un gentil. Abominable. Así es como ellos miraban a los gentiles. Era abominable entrar en contacto con un gentil. Cuando los judíos de Jerusalén querían ir a Galilea, daban la vuelta por el oriente, bajaban al río Jordán y buscaban un camino que se conocía como el camino del este, una gran vuelta, en lugar de irse por Samaria, y estaba cerca Galilea, pero daban una gran vuelta para no pasar por Samaria. Por eso es que la mujer samaritana le dijo a Jesús: samaritanos y judíos no se llevan. ¿Cómo tú me pides agua si yo no soy judía, soy samaritana? Y tú sabes que los samaritanos y los judíos no se llevan. Qué difícil tenía que ser esa situación de la iglesia de Antioquía. Formar una asamblea de judíos y gentiles
a Pedro le costó entender que lo que Dios ha limpiado está limpio, y ya no podemos pensar, o sea, ya no podemos ver a nadie como inmundo. Esa era la lección que Pedro tenía que entender. Después de la experiencia que Pedro tuvo en Cesarea, en la casa de Cornelio, llegó a Jerusalén contento porque el Espíritu Santo se había derramado en la casa de Cornelio. Lo primero que le preguntaron los judíos de Jerusalén fue: ¿entraste a comer en casa de un gentil? ¿Comiste con los gentiles, Pedro? Entonces Pedro, comenzando desde el principio, les empieza a contar cómo habían ocurrido las cosas. Ahora, ese es el panorama del mundo gentil, entre el mundo judío y el mundo gentil. Pues aquí en Antioquía se forma una iglesia de judíos y gentiles. Qué difícil tuvo que ser para ambos grupos adaptarse. Los judíos tenían una forma de vestir, los gentiles tenían muchas formas de vestirse. Los judíos tenían una forma de alimentarse, los gentiles comían de todo. Eran costumbres tan opuestas. Pero cuando Bernabé llegó a la iglesia de Antioquía, vio la gracia de Dios. Y eso significa que cuando Bernabé llegó a la iglesia, vio una asamblea donde todos se aceptaban, donde todos armonizaban, donde había entusiasmo, había compañerismo, había humildad, había gratitud, había testimonio en cuanto a lo que les había ocurrido. Esto era la gracia de Dios. Cuando en la iglesia no hay eso, no existe la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios está presente en la iglesia, todos nos aceptamos, todos armonizamos, todos nos vemos con entusiasmo, nos encanta, nos agrada y nos alegra ver al hermano, y nos entristece cuando ya no lo vemos. En la iglesia, cuando la gracia de Dios está en la iglesia, hay compañerismo, hay humildad, hay gratitud. Dele este aplauso fuerte al Señor. Esa es la gracia de Dios. El que me acepten como soy, porque Dios me ha aceptado como soy. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio y escuchó la historia de Cornelio, del ángel que le habló, y recordó la visión que tuvo en Jope y la voz del Espíritu Santo que le dijo: no dudes de ir con ellos, dijo Pedro: en verdad, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de toda persona que practica la justicia y la misericordia. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¡Aleluya! Esa fue la gracia de Dios que Bernabé encontró en Antioquía, en la iglesia. Una comunidad de creyentes, una comunidad de cristianos, donde las diferencias raciales, sociales y religiosas se habían derrumbado. Una comunidad cristiana donde todos se aceptaban y estaban en armonía y se miraban con entusiasmo y se sentían compañeros de fe, compañeros en el camino de la fe. Actuaban con humildad unos con otros. Aleluya. Y hermanos amados, para que esa gracia sea realidad, sea una experiencia,
en la iglesia, vea usted cuán importante es que la iglesia esté en grupos pequeños. Porque aquí usted no sabe quién vino y quién no vino, con excepción de unos cuantos. Aquí usted no tiene que luchar con el carácter del hermano ni de la hermana. Aquí usted no tiene que soportar al hermano o a la hermana por algunas diferencias muy marcadas entre él y usted. Pero en casa sí. Y es en las casas donde nosotros podemos vivir la gracia de Dios. Es en los hogares donde podemos formar grupos de aceptación, de armonía, de compañerismo, de humildad, y vernos con entusiasmo y saber quién es el que está firme y quiénes son los que se han ido quedando. Podemos ver quiénes son más fuertes, quiénes son más débiles, quiénes tienen necesidades más que otros. Es en las casas donde la iglesia puede hacer que la gracia de Dios fluya en las relaciones entre nosotros. Si no es así, pues nos conformamos con venir al culto y puede que nos convirtamos en creyentes no convertidos. Creyentes no convertidos. Cuando digo no convertidos, recuerde que dije que debemos convertirnos en discípulos y no quedarnos solamente como meros creyentes. Debemos convertirnos en verdaderos discípulos, y ese discipulado no es tan posible si no estamos haciendo el trabajo o reuniéndonos en casas. Muy bien. Así que Bernabé llegó a Antioquía y se regocijó cuando vio ese ambiente, esa relación maravillosa, ese milagro que se había producido entre judíos y gentiles. Por primera vez, dos grupos antagónicos que no se relacionaban estaban comiendo juntos. Esto tenía que ser un milagro. Yo he visto en la iglesia, también lo hemos visto aquí, personas que nunca en el mundo secular, en el mundo allá afuera, no se llevaban, eran enemigos, y por alguna razón llegaron a una célula. Uno llegó a una célula por allá y el otro llegó a otra célula por allá. Cuando vimos, ahí venían en el grupo de las células, y aquí se encontraron y eran enemigos, pero ya venían convertidos. Y esa enemistad se acabó. Los hemos visto eso. Gloria a Dios. Así que Bernabé vio la gracia de Dios en el ambiente, en la manera en que la iglesia de Antioquía actuaba y se desenvolvía. Pero no solo eso, dice el versículo 23 que Bernabé exhortó a los nuevos creyentes a que permanecieran fieles al Señor, porque eso es lo que necesitamos, y probablemente eso es lo que usted viene a escuchar cada domingo a este lugar. Usted necesita escuchar constantemente esa exhortación: sea fiel al Señor, sea fiel al Señor. Usted empezó la carrera, no se quede en el camino. Usted empezó la buena batalla, no termine de luchar, sea fiel al Señor. Eso fue lo que le dijo Bernabé a los hermanos de Antioquía. Amén. Dice el versículo 23: cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Gracias al Señor. Aleluya. Y todos han de haber dicho: sí, hermano Bernabé, sí, hermano Bernabé, vamos a estar fieles, vamos a ser fieles al Señor, nos vamos a mantener fieles al Señor, no vamos a dejar el camino.
No vamos a retractarnos, no nos vamos a volver atrás, no vamos a retroceder, vamos a estar fieles al Señor. Sí, hermano Bernabé. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué no me da pena estar usando mis lentes así? Porque estamos en familia. ¿Cuál es el problema? Ya tengo 2 años de... Los que estaba usando últimamente son de 10 quetzales. Y tengo que verlos a ustedes así. Es por eso no me gusta, estoy luchando con estos. No he tenido para mandarme a hacer otros. Bueno, eso es lo de menos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Amén. ¿Cuántos están alegres? Ay, hermano, gloria a Dios. Esta es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Así que Bernabé los exhortó a que permanecieran fieles, a que no se retractaran, no se volvieran atrás, que no dejaran el camino. Pero ese movimiento ese movimiento que se formó o nació en Antioquía impactó la ciudad. Impactó la ciudad. Entonces la ciudad al ver ese nuevo movimiento de gente, y que no eran pocos, ¿quiénes son? ¿De qué se trata? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿De qué hablan? Hablan de Cristo, decían. Hablan de Cristo, hablan del Mesías, hablan de Jesús, dicen que Jesús es el Cristo. Entonces era tanta la presencia de los creyentes en Antioquía, una ciudad no pequeña, una ciudad de 500,000, es como, yo creo, unas 5, 7, 8 veces más grande que Santa Lucía. Entonces dijeron, entonces son cristianos. Llamémoslos cristianos. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año. Eso fue Bernabé y Saulo. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué nos llaman cristianos? ¿Porque vamos a la iglesia? ¿Porque no somos de otra religión? ¿Por qué nos dicen cristianos? ¿Por qué les llamaron cristianos a ellos? Yo creo que tuvo que ver el ambiente que Bernabé encontró entre ellos. Se amaban, se comprendían, era un grupo, digamos así, heterogéneo, porque no era un grupo formado por 2 grupos que eran antagónicos antes, pero que ahora vivían en armonía, tenían comunión, se aceptaban, comían juntos. Y Antioquía los llamó cristianos por primera vez. Gloria a Dios. Los llamaron cristianos por primera vez porque vieron la calidad, vieron la forma en que ellos se comportaban y lo que proclamaban, lo que proclamaban todos los días. Estos son cristianos. ¿Por qué no hacemos que la ciudad nos conozca y nos llame cristianos? Porque entre nosotros está la gracia de Dios y porque todos proclamamos que Jesús es Señor y es el Mesías, el único Salvador.
¿Por qué no hacemos que la ciudad nos llame cristianos? No porque vamos a la iglesia simplemente, sino porque la gracia de Dios está en las casas donde nos reunimos, y la gracia de Dios está aquí donde nos reunimos, y porque donde quiera que estamos proclamamos que Jesús es la única autoridad en la ciudad donde vivimos. Ahora, la ciudad donde vivimos tiene nueva autoridad, porque la declararon alcaldesa perpetua a la patrona. ¿Sabía eso? La declararon alcaldesa perpetua de esta ciudad a la patrona, a Astarot. Yo no le llamo Santa Lucía, le llamo Astarot. Así que la ciudad tiene nueva autoridad espiritual, es una potestad, es demoníaca. Usted y yo tenemos que proclamar en la ciudad que Jesús es el Señor, que el Señor es Jesús, la única autoridad es Jesús. Jesús es la única autoridad en la ciudad donde vivimos. Y que por eso nos llamen cristianos. Este es cristiano porque habla de Jesús. Y porque la gracia de Dios se manifiesta en su vida. Porque en su vida refleja la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba con ellos. Que nos identifiquen como cristianos, pero no porque pertenecemos al partido, sino porque pertenecemos al partido de Jesús, al partido de Cristo. Porque cuando dijeron estos son cristianos, lo que estaban diciendo, estos son del partido de Cristo. Bueno, somos del partido de Cristo. Amén. Y sabe, mire, ahorita todos se identifican con el candidato y con el partido. Y no tienen, y saben que su tarea es hablar del partido y hablar de su proyecto y hablar de su candidato. Nuestro partido es Cristo, nuestro candidato es Cristo, el que gobernará es Cristo, Él es el Rey de Reyes, para siempre, eternamente. Aleluya, gloria a Dios. ¿Soy cristiano verdadero? Esa es mi pregunta hoy. ¿Soy yo un cristiano verdadero? ¿Soy un cristiano nacido de nuevo? Herodes le dijo a Pablo cuando lo estaban juzgando. Herodes dijo esto: por poco me persuades a ser cristiano. Y así hay muchas personas, están convencidas, por poquito se convierten, pero ahí se quedan. La victoria del Evangelio la encontramos en la conversión del funcionario de Etiopía. La encontramos en la conversión nada menos que de Saulo de Tarso. La encontramos en la conversión del centurión romano, el oficial del ejército romano, con toda su familia. Eso es victoria. La victoria del Evangelio la encontramos en esa gente, en esas multitudes que se convertían de la noche a la mañana en seguidores del camino y aceptaban que los llamaran nazareos o nazarenos o seguidores del Nazareno o seguidores del camino, así lo llamaban. La victoria del Evangelio está en esas multitudes que en Jerusalén, en Antioquía, se volvieron al camino, a Cristo. Hermanos, la victoria del Evangelio es usted y soy yo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Evangelio llegó a mí, a usted, nos llegó a nosotros, y ahora nuestra vida no es la misma.
somos diferentes. Esa es la victoria del Evangelio. Él nos transformó. El Evangelio nos cambió la vida, nos cambió el destino, nos cambió la eternidad. Esa es la victoria del Evangelio. Y la victoria del Evangelio va a ser evidente más en aquellos que se han convertido en verdaderos discípulos de Cristo, en verdaderos heraldos o pregoneros del reino de Dios. Me impactó mucho las palabras de un pastor de Sudamérica. Él dijo: si vienen a buscarme, me van a encontrar en la cruz. Si a mí me buscan, me encuentran en la cruz, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero si vienen a buscar a Cristo, entonces vengan a mí, porque Cristo vive en mí. Aleluya. Eso es un verdadero discípulo. Yo estoy en la cruz, Cristo está en mí. Usted está en la cruz crucificado, pero Cristo está en usted. Cristianos son aquellos que reflejan a Cristo en su vida, aquellos que manifiestan la gloria de Dios y la vida de Cristo en su vida cotidiana. Esos son los verdaderos cristianos. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Aleluya. La victoria del Evangelio ha llegado hasta Santa Lucía. Llegó a esta ciudad. La victoria del Evangelio llegó a esta ciudad. Nosotros nacimos como iglesia misionera de la Iglesia de Dios en la República Mexicana en el año 77. Un misionero llegó de México, apoyado y respaldado por la Iglesia de Dios en la República Mexicana. Y él iba para el Señor. En su corazón estaba la idea de irse a Guatemala, de establecerse en Guatemala con su familia. Venía con su esposa y sus 3 niñas. Pero llegó a Santa Lucía y él dice: hasta ahora no me explico por qué me quedé en Santa Lucía. Y la primera persona que conoció aquí en Santa Lucía, pues tuvo el privilegio él de ser yo. No, tuve yo el privilegio. Y fui el primer discípulo de esta iglesia. Fui el primero que él bautizó, sin más testigos que el Señor. Él y yo en el río Patayá, ahí él me bautizó. Así fue como iniciamos la fe en Jesucristo. Ese varón va a estar el próximo domingo aquí. Él nos va a predicar. Así que, hermanos, en los 3 ejemplares de este año escribí un poco de la historia de lo que es la iglesia, la fe en Jesucristo. Repito, no nacimos como división de otra iglesia. No nos hemos extendido mayormente porque no buscamos dividir iglesias. Nacimos en Patulul como obra misionera. Nacimos en Xela como obra misionera, de abajo, evangelizando casa por casa, de casa en casa, hablándole a la gente, tocando puertas, hablándole a la gente, puerta en puerta. Así nació la iglesia en Xela. Así nacimos en San Marcos también. Allá hay 3 iglesias. Somos una obra misionera. Y
Y yo creo, hermanos amados, lo digo con toda sencillez, creo que el Señor nos ha dado de su gracia. Creo que la gracia de Dios ha estado con nosotros. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios en esta mañana? Aleluya. Aleluya. Vamos a alabar al Señor.